Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor resplandezca su gloria sobre ustedes, sobre nosotros, en estos tiempos de crisis espiritual, de fe, crisis de fe. Yo tengo un tema hoy muy importante y por eso el Señor me permitió estar aquí para que estudiemos un tema que es vital. Es un tema que debe ser conocido por todos los creyentes, todos los hijos del Señor. La Iglesia de Cristo debe conocer esto, de lo que vamos a hablar hoy. Les invito a leer sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 24, que dice así: bienvenido y bendiga el Señor a todos los que se han conectado, los que están conectando, y los que se van a conectar, y los que van a ver este mensaje. Proverbios 15, 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Entiéndase aquí el entendido como el sabio. Y el sabio es aquel que teme a Dios. Repito, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. El Seol es el infierno. El tema de hoy lo he intitulado, es un estudio que lo he intitulado La muerte y el infierno. La pregunta que muchas personas se han hecho, se hacen y van a seguir haciéndose es si existe el infierno. Muchos dicen, existe el infierno, es un lugar real o es simbólico. Oiga bien, atienda porque, y si tiene libreta o cuaderno o en qué anotar, anote las citas que voy a dar, porque voy a hablar conforme a la palabra. Que si existe el infierno, no se puede aceptar, óigame bien, la realidad de un cielo de gloria y a la vez negar o rechazar la realidad del infierno. En ambos lugares, o en el cielo de gloria o en el infierno de tormento y de juicio, vivirá una eternidad plena y consciente. Allí el que vaya a esos lugares. El que va al cielo va a ser por la eternidad y va a ser plenamente consciente. Y el que va al infierno será a la eternidad también, será eterna la estadía conscientemente. No existe, ni la Biblia confirma lo que varias religiones heréticas llaman la aniquilación del alma. Es decir, que cuando alguien se muere, el alma quedó aniquilada. Conciencia. Otros enseñan que se va a dormir un eterno sueño. Pues si me va a morir para dormir por la eternidad, entonces ¿para qué me cuido? La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Porque el Señor habló de un lugar de castigo, al que Él llamó un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano de la gente que va a ese lugar no puede morir. Entonces, y dice esas religiones que tienen esta idea o tienen esta doctrina falsa de que se va a dormir un sueño eterno y que solo los que son salvos van a despertar a la vida eterna con Dios. Pues entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue la finalidad de Jesucristo morir tan terriblemente si no había un infierno o un lugar eterno de tormento al que había que liberarlo a través de su muerte expiatoria? Porque si yo voy a dormir, ¿para qué entonces el Señor se preocupó por eso? Vamos a continuar. El Señor Jesús fue la persona que más habló de la realidad y de los tormentos del infierno como ningún otro predicador, como ninguna otra persona lo ha hecho. Y si el Señor se tomó su tiempo
para hablar más del tormento del infierno que del gozo del cielo. Entonces, hay que considerar esto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 12, allí en estos dos textos, entre otros, queda bien resaltada la realidad del infierno. Es más, se lo voy a leer. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito el nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la Biblia. Esto no es un cuento. Esto no es un libro que alguien se lleno de imaginaciones. No, esta es la palabra viva de Dios. Óigame, el Señor reveló mucho más de este misterio del infierno en la historia del rico y Lázaro. Dice que eso es una parábola. No es una parábola, es una historia. Porque en las parábolas no se usan ni lugares ni nombres propios. Entonces eso está en Lucas 16, versículo 19 al 31. Y dice la Biblia que había un hombre rico que se vestía todos los días de lino fino y hacía todos los días banquetes con esplendidez. Y también había un hombre pobre, un mendigo, llamado Lázaro, lleno de llagas, que estaba echado a la puerta del rico, esperando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Pero en el versículo 23 dice que el rico ya había muerto. Dice, y murió el rico y fue sepultado, y aconteció que murió también Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mira la diferencia de estos dos acontecimientos. Lucas 16, eso está en Lucas 16, versículos 19 al 31, anótelo allí. Y dice que ya en ese versículo 23, ya el rico había muerto, y dice la Biblia, y en el Hades es la palabra griega para infierno, y Seol es la palabra hebrea para infierno, pero es la misma. Dice que allí estando en el infierno, alzó sus ojos, en el Hades, alzó sus ojos estando como en tormento. Es decir, que no hay inconsciencia ni estaba durmiendo, estaba entre las llamas y estaba atormentado. Y vio de lejos a Abraham, quiere decir, si lo vio, lo distinguió, tenía conciencia. Y vio a Lázaro también a su seno, en su seno. También reconoció a Lázaro. Él no fue a dormir por la eternidad. Él despertó en el infierno. Y por eso quiero hablar este tema, para que tú no abras los ojos en el infierno. Ábrelos ahora. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, escuche esto, porque esto es muy interesante, que acá, para nada, usted lee esto, esta porción, Lucas 16, 19 al 31, usted para nada, aquí hay un indicio de inconsciencia. Acá está este hombre plenamente consciente en el infierno. Y reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham, aunque no lo conoció porque ya estaba en un contexto espiritual. Y dice que alzó los ojos. Los alzó muy tarde, los alzó en el infierno. Y dice que miró y reconoció a Abraham, que hacía siglos había muerto. Y no había fotografía, ni revista, ni periódico, ni redes sociales donde aparecía la foto de Abraham. ¿Por qué? Porque ya está en una realidad espiritual. Y dice que también reconoció a Lázaro, aquel que se echaba a la puerta de su casa a mendigar de lo que caía de su mesa. Entonces, en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de tres hombres sediciosos, malignos, venenosos, cizañosos, Coré, Datán y Abidán. Y dice que ellos trataron de levantar al pueblo en una sedición en contra de Moisés y de Aarón, que eran siervos de Dios.
Y esto está en el libro de Números, el cuarto libro después de Génesis, en orden, en el libro de Números capítulo 16, pero en el versículo 33, 31 al 33, dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos a su casa, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos y todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y dice, y perecieron de en medio de la congregación. Óigame, la tierra se abrió porque Moisés dijo: si hoy mueren ustedes, como muere cualquier mortal sobre la tierra, que le dé un infarto, un ACV o una bala perdida le cae en la cabeza y los mata, Dios no me llamó. Pero si sucediera algo especial, como que la tierra se abra y ustedes van al infierno vivos, entonces sabrá este pueblo que Dios me puso aquí, frente al pueblo de Israel. Entonces, estos hombres no solamente se fueron ellos, sino que se fueron con todo y familia. Porque hay gente que son tan malas que lo que están es abriendo un camino para que su familia se vayan al infierno también. Por eso nosotros, los que conocemos a Dios, tenemos que hacer un camino para que la familia, los hijos, los familiares puedan llegar a la presencia de Dios. Tú eres la puerta que Dios necesita para que tu familia entre al cielo. Hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios bendiga a todos mis hermanos, mi hermana Railina, mi hermano Juan, mi hermano Edgar. Dios te bendiga, varón de Dios, amigo mío, que Dios te bendiga. Dios me habló, me dijo: quiero que hable. Entonces, estos hombres precipitaron no solamente la desgracia de ellos, sino la de toda su familia. Por eso es que el rico en el infierno le dice: tengo 5 hermanos, ve, háblale para que no vengan a este lugar. Entonces, la promesa que nosotros tenemos es grande. Isaías 49, 25 dice: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esa es una promesa. Alabado sea el Señor. Entonces, luego de ver estas dos historias, la del rico y Lázaro y la de Datán, Coré y Abidán, que se levantaron contra Moisés y Aarón en el desierto y descendieron vivos. Lea la Biblia, Número capítulo 16, versículo 31 al 33, dice que descendieron vivos al Seol. Mire, hermano. Entonces la pregunta es: ¿aún usted está dudando de la existencia del infierno? Cuando les dije anteriormente que nadie habló más del infierno que el mismo Señor Jesucristo. Y Él lo describió, el mismo Jesús. Nadie puede describir lo que no existe. Él dio una descripción detallada y Él es la verdad. Y Él la describió como un lugar en donde el gusano de ellos, de los que se pierden, los que mueren perdidos, los que mueren en pecado, dice que nunca muere. Y luego dice que el fuego allí nunca se apaga. Eso está en Marcos capítulo 9, versículos 44, 46 y 48. Gloria al Señor. Y en donde dice también el Señor, sigue hablando, describiendo este lugar tan terrible para que usted y yo abramos los ojos. Dice que donde el lloro y el crujir de dientes es continuo y eterno. Mateo capítulo 13, versículo 42. Dice que donde el lloro y el crujir de dientes. Habló del infierno más veces que del cielo. Y lo señaló como un lugar de tormento. No un lugar para ir a pasar la eternidad dormido
ni inconsciente. Óigame, no hay en las Escrituras muchos detalles acerca de este lugar de tormento, excepto que fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Dónde dice eso, predicador? Dice eso en Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, mire lo que dice Jesús, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese, Jesús fue a preparar lugar y morada, Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, para que nosotros moremos con Él en el cielo. Entonces la gente prefiere el lugar preparado para Satanás y sus ángeles, que es el infierno y el tormento eterno y el lago de fuego finalmente, que ese camino, esa ruta está asfaltada con adulterio, fornicación, mujeres bonitas, droga, mafia, aguardiente, brujería, hechicería, idolatría, maldad, crimen, corrupción, todas esas cosas que alimentan la carne, que ofenden a Dios y a su santa palabra. Esas son los taxis que van llevando a la gente a las pailas del infierno día a día, cada segundo, cada 1 o 2 segundos está cayendo. Ese es un lugar real, porque si no el Señor no hubiera hablado tanto de este lugar. ¿Por qué usted cree que en las vías, las carreteras, donde hay lugares peligrosos y tramos donde se dan muchos accidentes o continuamente hay accidentes por, qué sé yo, por la irregularidad del terreno, de la carretera, o porque hay derrumbes, no sé, hay curvas peligrosas, porque hay tanta señalización para que la gente no se mate, para que la gente no se mate? Una persona que se mata habiendo tantas señales en la carretera, no le puede echar la culpa al gobierno. Así tampoco una persona que se va al infierno no le puede echar la culpa a Dios, porque bastantes señales hay. Y una de las señales es este mensaje que usted está viendo y está oyendo. Es una iglesia donde hay gente verdaderamente predicando la verdad, donde hay un verdadero predicador o predicadora que ama a Dios y que quiere hablar la verdad y le ama a usted, y por eso queremos alertarle de este lugar. Entonces los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y el resto de los discípulos del Señor Jesús les reveló misterios a ellos que no les fue revelado a los otros hombres en ninguna otra época. Eso lo dice Mateo capítulo 13, versículo 11. Dice así: Él respondió, hablando de Jesús, y les dijo a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, a los hombres comunes. Nota esto: el infierno es uno de los misterios más especulados por el hombre común. Lo han llevado a Hollywood, han hecho cuentos, fábulas y hasta chistes del infierno. Hasta la ciencia ha especulado del infierno, pero al menos podemos entender que es un tema proliferado, digamos vilipendiado, torcido, pero es el menos aceptado. Estos 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y el apóstol Lucas, ellos señalan al infierno como un lugar ardiente y de tormento. Mateo capítulo 18, versículo 9, Marcos lo dice en Marcos 9:43 y Lucas lo dice en Lucas 16, versículo 24. También el infierno es descrito como un lugar de tinieblas, ausencia de la luz de Dios. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 22, versículo 13, dice que es un lugar lleno de dolor
y de sufrimientos inimaginables, aún por la mente más amplia y más exagerada. Mateo capítulo 8, versículo 12 lo dice. Y dice también que es un lugar de lloro, de crujir de dientes, sin esperanza de ser consolados, de ser rescatados, ni de ser sacados de ese lugar. Cuando una persona se va al infierno, estará allí hasta el juicio final. Será sacado del infierno, juzgado en el tribunal del trono blanco, y para probarle, porque Dios es un juez justo, de que están perdidos, aunque ellos saben que están perdidos y no se atreverán a apelar la decisión del juez de toda la tierra. Y como sus nombres no están escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Eso está en Marcos capítulo 9, versículo 48. Ahora, escúchame esto. Satanás es padre de mentiras. La Biblia dice que el necio hace burla del pecado. La gente necia se burla. La gente necia, yo he oído personas que dicen, no, allá abajo hay una rumba, con el diablo se goza más que con Dios. Con Dios uno no puede decir ni una mala palabra, no puede fumarse un cigarrito. Con Satanás sí. De verdad que está mal la gente. Cuando trata de convertir algo tan serio y tan trágico en un chiste, porque en el infierno nadie se ríe. Dice la Biblia que en el infierno todos lloran, todos gimen, todos claman, pero ya nadie los oye. Buscan, pero ya no será encontrado Dios por ellos. Llaman, pero no serán respondidos. Bendito sea el Señor. Entonces Satanás se las ha arreglado para llevar este tema del infierno hasta el cine, si es posible, con la intención de que la gente vea el infierno como una historia de Hollywood y no como un lugar real de tormento eterno, de lloro, de crujir de dientes. También el enemigo, Satanás, que es el enemigo de la verdad, ha levantado hombres y mujeres que enseñan a la gente que el infierno es un lugar figurado y no es un lugar real. Sectas y religiones se han encargado de enseñar que un Dios tan bueno no puede crear un lugar tan terrible, un lugar doloroso y como el infierno, que es un lugar de tormento, y menos que vayan a echar a su creación en ese lugar. Tiene razón. Dios no echa a nadie al infierno. La gente se va sola al infierno por rechazar al Señor. El pecado imperdonable no es fumar, no es beber, no es drogarse. No, el pecado imperdonable es no amar a Jesucristo. Es no vivir para aquel que dio su vida por ti. Ese es el pecado por el cual la gente se va a la eternidad de tormento. Porque no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el Señor. Entonces, pero es que Dios no creó ese lugar para el hombre, sino para el diablo y para sus demonios, para sus ángeles caídos. Lo que pasa es que existe la ley de la conquista. La ley de la conquista es donde el que conquista se lleva a su casa todo el botín de la guerra. Óigame, entonces el botín de la conquista de Satanás son las almas. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador es del diablo, la Biblia lo dice. Eso lo dice la palabra en Juan 8:44, que el que hace la obra del diablo es un hijo del diablo. Créalo, hermano, yo siento la presencia del Señor. Y todo el que muere en pecado es propiedad de Satanás y del infierno saldrá. Solamente para comparecer delante del juez de toda la tierra en el día del juicio del gran trono blanco, y de allí será echado a un lago que arde con fuego y azufre, donde estarán Satanás
el falso profeta, el anticristo, sus demonios, sus ángeles caídos y todos sus demonios estarán allí. Entonces son parte del tormento de los desechados eternos de Dios. Porque así como Dios tiene un cuerpo místico, que es el cuerpo, que es la iglesia, Satanás también tiene un cuerpo místico, que es el infierno. Bendito sea el Señor. Y allí van a estar por toda la eternidad. Entonces, estos líderes y todas estas sectas y esta gente, y hay gente que prefieren callarse este tema porque la gente se asusta. Es mejor que se asusten ahora y no que se asusten en el infierno. Y esto no es un tema para que tú te asustes, es para que tengas temor, para que te cuides. Entonces, estos líderes que niegan la existencia del infierno, por cuanto es un misterio. Es un misterio muy difícil de explicar. ¿Por qué? Por la poca información que se halla de este lugar en las Escrituras. Pero el hecho de que niegan la existencia del infierno no elimina su realidad. Vea, el infierno es tan real como el cielo. Si no se cree en la realidad del infierno de tormento eterno, entonces tampoco se puede creer en la realidad de un cielo eterno de gozo. El Señor Jesús, Él le dijo a sus discípulos, le dijo, en la casa, en Juan capítulo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjese lo que dice, si así no fuera, el Señor no miente. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Sí? Igualmente, si el infierno no fuera un lugar de tormento, si así no fuera, Él no lo hubiera hablado. Él no hubiera dicho eso. ¿Ve? Pero lo más que hizo el Señor Jesús fue hablar del infierno para que nosotros nos cuidemos de ir a ese lugar. Entonces hay que tener en cuenta que lo que yo estoy hablando de esto es por la palabra. Yo estuve orándole a Dios porque Dios me habló. Y hoy, temprano, me dio que hablar el tema. Aquí hay dos realidades, o nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. O estamos con Dios o estamos con el diablo. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. O estamos llenos de Dios o estamos llenos del diablo. Como le dije, somos vasos. El hombre de la tierra, todos los hombres en la tierra somos vasos. Y no hay ni un solo vaso que esté vacío. Todos los vasos están llenos. El que no está lleno de Dios está lleno del diablo, pero nadie está vacío. Y hay quienes están mezclados, que están entreverados. Mezclados. Hay mucha gente que me está oyendo de otras naciones, que están mezclados. Entonces, incluso hay quienes han escrito historietas y hasta películas de comedia donde presentan a Satanás como un hombrecito burlón, un muñequito rojo, juguetón, ahí vestido de rojo, con unos cuernos graciosos y una cola ahí con la punta de una flecha y un tridente, un tenedor ahí, y al infierno como un lugar hasta divertido. Nada más falso que eso. En el infierno no hay diversiones. Ahí es lloro y crujir de dientes. En el infierno, que es una temperatura de 10.000 hasta 30.000 grados Fahrenheit. Mire, esto es para coger palco, esto es para asentarse en la realidad, asentarse, detenerse, meditar. En el infierno, amigo, no hay diversiones, ni hay amistades. Como decía el cantante del grupo de rock AC/DC, Carretera del Infierno, donde en la traducción al español
decía, me voy, no me detenga nadie, porque voy en la carretera, en la autopista del infierno, voy a encontrarme allá, seguramente mis amigos me están esperando. Mire, en el infierno no hay amigos, en el infierno solo hay tormento, dolor, angustia y sobre todo un remordimiento eterno. Las veces que pasaron por frente a una iglesia, las veces que oyeron un mensaje como esto de verdaderos hombres y mujeres de Dios y cambiaron eso para ver pornografía o ver novelas o ver peleas de boxeo, de kung fu y basura del diablo, a ver a Pablo Escobar, a ver las historias de Popeye, el sicario de Pablo Escobar, que le entretiene más que oír estos mensajes. Y estoy hablando de la iglesia del Señor. Dios te bendiga, Yoxi. Jaime, Dios te bendiga. Que Dios lo guarde. Estoy hablando de este tema. Porque si yo no hablo de este tema, no voy a dormir hoy. Y yo no voy a pasar la noche en vela por culpa suya. Yo voy a cumplir con Dios. Así que es falso. Es falso. Hay una canción de ellos, de AC/DC, que se llama The Hell a Bell, o sea, la campana del infierno. Y en el concierto, y saben de lo que yo estoy hablando, pasa una campana gigante por una cuerda por encima de la multitud y tañendo, bing, bing. Pero ese tañido es infernal y la gente comienza a quitarse la ropa y en medio de droga, porque los rockeros lo que traen es droga. La mayoría tienen pacto con el diablo, están llenos del diablo, son blasfemos. Y entonces comienza esa gente las orgías. Muchos salen muertos allí en esos conciertos de esos endemoniados. Así que no voy a detener en esto porque algún día Dios me va a permitir hablar un poco de estos promotores o los mercadotécnicos del infierno. Pero yo quiero hablarle hoy para que usted sepa que en el infierno no hay alegría, no hay gozo, no hay nada. Usted no va a ver mujeres desnudas en el infierno. Usted lo que va a ver es miserables arrastrándose, que se van a parecer a Satanás por la eternidad. Se van a convertir en unos monstruos. Estarán llorando con la garganta seca. Yo una vez el Señor le dije, Señor, porque esta gente en el infierno me decían, dame agua. Yo le decía, Señor, porque esta gente piden agua si ellos no están en un cuerpo físico de la tierra? Porque ellos piden agua si ellos están en un cuerpo espiritual. Y el Señor dijo, siervo, porque todo el que entre a este lugar va a tener una sed por la eternidad. Y la sed que van a sufrir por la eternidad es por haber rechazado el agua de vida que yo le ofrecía a ellos gratis en mi palabra. Háblale al pueblo, háblale al mundo, dile que el mensaje mío es agua viva, y a todos los sedientos venid a las aguas, comprad sin dinero agua para vuestras almas. El evangelio es gratis. Usted no tiene que pagarle nada a ningún mequetrefe del diablo. Nadie tiene que comprarle. Usted no tiene que comprarle la salvación a nadie. Nadie le puede vender un lugar en el cielo. Cristo lo compró para ti. Él es el camino, la verdad y la vida. El que viene a Él no le echa fuera. Él es la puerta. Quien por mí entrará y hallará pastos verdes para su alma y no andará en tinieblas. Bendito sea el Señor. Es un lugar, el infierno, es un lugar de personas, almas separadas eternamente de Dios y de su gracia. Es el lugar en donde los incrédulos creen. En el infierno no hay incrédulos. Todos creen, pero ya es tarde. Para creer es ahora, antes que venga ese día, que tú mueras. Cierra tus ojos en pecado, lo vas a abrir en el infierno. Y me estoy refiriendo a todo el mundo, de yo para abajo. Porque si yo no vivo esta palabra que estoy predicando y yo me muero en pecado, me lleva el diablo con tu Biblia para el infierno. Y mientras estamos vivos, la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia, el sabio Salomón. Es aquí en esta vida terrenal. Por eso dice Isaías
55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice, y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, Salomón dijo, hay aún esperanza para todo aquel que está. Bendito sea el Señor. Después que la persona se muere, nadie te saca del infierno, ni con rezos, ni con millones, ni que te hagan una catedral. La única manera de escapar del infierno es caminando con Jesucristo. El infierno es un lugar donde los perdidos están separados eternamente de Dios, como nos muestra la palabra en Lucas 16, versículo 26. Dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren de aquí pasar a vosotros no pueden ni de allá para acá. Pero ¿qué es lo que era? Mira lo que dice. Abraham dice, hay una gran cima, cima con S, es profundidad, abismo, y cima con C es altura. Hay una gran cima, un abismo entre nosotros y vosotros. El que quiera venir de allá para acá no puede, ni de aquí puede pasar allá. Pero ¿a quién se le va a ocurrir salir de un lugar de gloria para meterse en un lugar del infierno? Bueno, eso solamente se tipifica cuando alguien camina con Dios y deja al Señor para volver al pecado. Gloria a Dios. Entonces el infierno, hermanos, amigos, es un lugar de castigo. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno. Es un lugar de castigo. En el infierno irán todos los que murieron en pecado y los que no recibieron a Jesucristo como su único Salvador, como el único camino al cielo. Él es la vida. La Biblia dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 5, versículo 29 y versículo 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo de ti. Más te vale perder un ojo, una parte de tu cuerpo, y no que seas arrojado al infierno completo. Eso fue lo que él quiso decir. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor que entre al cielo manco que con los dos brazos y las dos manos y completo a las pailas del infierno. Eso lo dijo Jesús, eso no lo inventé yo. Gracias a Dios que todo lo que la gente me diga a mí se va a enfrentar con Dios, porque yo soy el cartero, yo no escribí esto, yo simplemente estoy trayendo el mensaje que lo escribió el Señor. Entonces, el Señor usa, esta palabra para que nosotros comprendamos que el infierno es un lugar que debemos evitar a toda costa. Vea, el infierno es real. Y yo sé que es real, porque las puertas del infierno están detrás de mí. Me siguen todos los días de mi vida. Todos los días desde que me despierto hasta que me acuesto, que estoy consciente. Todos los días las puertas del infierno están detrás de mí. Cualquiera dirá, ¿cómo va a decir ese predicador eso? Claro que sí. ¿Por qué el infierno viene detrás de mí? Porque mis carnes las llaman, porque mi debilidad las llaman, mis mentiras las llaman. Cuando guardo rencor en mi corazón y me niego a perdonar, estoy llamando la puerta del infierno a mi vida. Cuando digo mentira, cuando ofendo, cuando soy negligente, cuando desobedezco a Dios, las puertas del Hades están detrás de mí y estarán detrás de ti. Yo soy un predicador claro. Hablo claro para que no quede duda. Lo dije así, tal como usted lo oyó. Eso fue lo que quise decir. Entonces debemos evitar ese lugar. Pero hay quienes en esta vida le cierran la puerta al Señor Jesucristo. Y cuando están perdidos en el infierno, entonces quieren que en el infierno Jesucristo le abra el cielo. Si tú no le abres la puerta de tu corazón y de tu casa a Cristo en la tierra, no esperes que el Señor te abra la puerta del cielo cuando estés en las pailas del infierno. Te estoy hablando claro.
porque es la única manera de que escapemos. La verdad nos hace libres aunque no nos guste. Bendito sea el Señor. Pero no solo Jesús habló de cómo evitar el infierno, sino que también nos dice que todo aquel que cree en Él no sufrirá la condenación del infierno. ¿Dónde lo dice, predicador? Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 18. Se lo leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia lo dice, que Dios nos ha dado vida, pero esa vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, sino que la ira de Dios estará sobre él para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es impresionante cómo alguien puede vivir y pasar la vida sin pensar en aquel que nos dio la vida, que sufrió por nosotros. El martirio indecible, insufrible por cualquier humano. Hay también personas que creen que el infierno está acá en la tierra, o sea, en la vida. La coloquialidad, mientras se vive la vida, debido a los sufrimientos que las personas pueden padecer, sufrir, la injusticia, de que son objetos mucha gente. La falsedad, esta se la inventó el diablo. Porque si esta vida tuya está en crisis, está en una angustia, la Biblia dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso lo dice la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que la vida diaria es el infierno. Porque si usted considera esta vida, y muchos se ahorcan con el infierno, ¿cómo será el infierno verdadero? Bendito sea el Señor. Todos los seres humanos algún día tendremos que morir. Pero acá no acaba el asunto. ¿Por qué? Porque después de la muerte es que en realidad comienza la verdadera vida eterna. La muerte es una puerta que nos da entrada a la eternidad, sea de gozo o sea de tormento. O sea en el cielo o sea en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, las Escrituras nos enseñan también que después de la muerte hay un juicio que tendrán los hombres sin Cristo. Eso lo dice Pablo en su carta a los Hebreos, Hebreos 9:23, dice, y de la manera que esté establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No habrá necesidad de un juicio luego que la persona muere, sino que hay una vida después de la muerte y no habrá necesidad, como le dije, de un juicio, porque la gente sabe que están perdidas. La gente cuando muere espiritualmente sus sentidos se abren y ya sabe por qué está perdida. Bendito sea el Señor. Vida después de la muerte, después de que tú mueres. Ahí es que comienza la verdadera eternidad. Esto también lo afirma de una manera más contundente, más fuerte, más directa, más frontal, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Dice, y vi un trono, y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 dice,
y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Óigame, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Óigame esto. Esto lo dice la Biblia. Y también Juan dice que tanto Satanás y sus demonios como los que mueren perdidos en su pecado sufrirán eternamente. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 20:10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados. Óigame, tormento, fuego inextinguible, la conciencia y el odio hacia sí mismo por haber rechazado al dador de la vida. También enseña mucha gente que el infierno es un lugar intermedio llamado purgatorio o limbo. Ese es uno de los engaños más mortales que Satanás inyectó en la tierra, a los hombres, a la humanidad. Porque solo hay dos lugares en los que las personas que mueren pasarán la eternidad: el cielo eterno o el tormento eterno. Pero los que mueren en Cristo, los que mueren, sus pecados han sido lavados en su poderosa sangre y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, esos pasarán a morar en las mansiones eternas de nuestro Padre Celestial. Como se lo dije, eso está en Juan, entre otros, Juan 14, 1 y 2. Ahora, si el creyente fiel muere antes del rapto, ese rapto que estamos esperando, el rapto de la iglesia, estará en el paraíso de Dios, esperando el toque de la final trompeta, vestido de blanco, en reposo, y los que están vivos, que estén caminando en santidad, en temor, con sus vestidos sin mancha y sin arruga. Al sonar esa final trompeta, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en la nube del aire. Y dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. Nadie nos separará nunca más del Señor. Ahora lo que nos separa de Dios es esta realidad física, esta camisita de barro que pronto nos la vamos a quitar, como dice Pablo a los corintios. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorruptible. Bendito sea el Señor siempre. La muerte, la gente se va a morir, pueda que se muera hoy usted o mañana, algún día nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es la muerte? Literalmente la muerte es cuando el alma se separa del cuerpo, porque la muerte significa separación. La Biblia habla de la muerte, o que la muerte es presentada en tres aspectos diferentes por la misma Biblia. Primero, la muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma cuando la persona falleció. ¿Dónde lo dice? Génesis capítulo 25, versículo 11, mira, dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, entre comillas, entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre llamó su nombre Benjamín. Y aconteció que al salírsele el alma, murió porque se le salió el alma. El hombre, usted y yo somos un ser espiritual, pero estamos dentro de una casa material, de una casa de barro. Pero este no eres tú. Tú eres el que está dentro de ti. El alma, esa. Un alma viviente. Lo segundo es el hecho de vivir el pecado, alejado de Dios y de no tener su naturaleza, estamos muertos. Jesús lo dijo. Es más,
Jesús lo dijo, si no se arrepienten, moriréis en vuestros delitos y pecados. Cuando Adán pecó en el Edén, el Señor le dijo, el día que coma de esta fruta, te mueren, se mueren. Y ellos comieron, y sabe, no se murió instantáneamente, murió separado de Dios. Pero él murió 900 años después. Entonces, esa es la muerte, el segundo aspecto que la palabra habla de la muerte. Es la muerte, la separación de Dios, la separación de Él. La persona que no está caminando con Él está muerto. La persona que no tiene comunión con Él está muerto. Está existiendo miserablemente en la tierra. Versículo 32 dice así, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire, eso es cuando el hijo pródigo, porque tu hermano era muerto, no estaba muerto, estaba alejado. Ahí donde se habla de la muerte, estaba alejado porque estaba en una provincia apartada del Padre. Cuando nos alejamos a la provincia apartada, que es el mundo y el pecado, enseguida estamos muertos, porque ya de Jesús es el árbol de vida y nosotros somos su rama, y si usted agarra una rama y la desprende del árbol, se seca, porque ya no depende de la savia, de la vida que fluye a través del árbol. Él es el árbol de la vida. Ahora vea, Juan 8, 24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto. Ajá. Mira, se va a leer el versículo 1. Colosenses 3:1, 2 y 3 dice, si habéis muerto, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Versículo 2, quitad la mirada de la tierra y ponedla en el cielo. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ya morimos, ahora nuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Y el tercer aspecto que la Escritura habla de la Biblia, de la muerte, es la muerte segunda, que es la eterna condenación, que es cuando la gente sale del infierno y son arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte y condenación. Entonces, en un sentido figurado, la palabra muerte también es usada para identificar a los que viven para Dios y le dan la espalda al pecado. Óigame, Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué? A mí me han preguntado personas, pero si Dios es la vida, ¿por qué inventó la muerte? ¿Por qué los hombres tenemos que morir? Bueno, por causa de los efectos del pecado en la vida del hombre, heredamos la muerte por causa del pecado en el Edén. Dice la Biblia que un hombre pecó en el principio, el primer Adán, y esa muerte se pasó a todos los hombres. Bendito sea el Señor. Entonces que la muerte entró al mundo por un hombre, pero también la vida entró al mundo por un hombre, el segundo Adán, que es Jesucristo. Y a Él le damos gloria y honra. Dele la gloria que usted conoce al Señor. Y si se pierde, porque quiere, porque bastante palabra Dios ha revelado desde que conocimos al Señor. Bendito. Vea, se lo voy a explicar así. Porque la fuente de la vida es Dios. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que viviera para siempre. Por eso es que Eclesiastés dice que Dios puso eternidad al corazón del hombre. Pero ellos no entienden. Ellos no entendieron. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios le puso el corazón al hombre para que nunca se detuviera. Pero por el pecado se detuvo el corazón. Mire, a las 3 semanas de gestación, el primer órgano
que se forma en el vientre de la madre, en el bebé que está dentro del vientre de la madre, es el corazón. Y es por algo que el Señor dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que usted, óigame lo que yo le estoy diciendo. Dios hizo al hombre para que viviera para siempre. Le dio vida, sopló sobre él. Entonces en el principio no existía la muerte. Esa muerte resultó por causa del pecado de Adán y de Eva. Adán y Eva fueron puestos en un paraíso en donde la muerte no se conocía en ninguna manera, de ninguna forma y en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo perfecto, lo hizo bueno en gran manera, dice la Biblia. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Bueno en gran manera. El Señor es poderoso para mantenernos en la vida aquí. Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque estoy crucificado con Cristo. Estoy muerto al pecado. Aleluya, aleluya. Porque Pablo dice que el que está crucificado ha muerto al pecado. Crucificó el pecado con sus pasiones. Entonces, pero luego del pecado en el Edén, el hombre murió. Quedó separado de Dios para siempre. Para siempre. Y esa muerte o separación de Dios se pasó a toda la humanidad como un virus mortal para la cual no hay antídoto, no hay suero, no hay vacuna. El único antídoto contra el virus del pecado se llama la sangre de Jesucristo. Y no quiere decir que usted no va a morir, sino que nosotros dejamos de existir en esta tierra para vivir eternamente con nuestro Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12, yo le estoy hablando conforme a la palabra. Y todos los que están conectados allí, que Dios les bendiga. Mi sobrino Enderman por allá en Chile, Dios te bendiga, hijo. Manuel en Perú, Nueva York. Hay mucha gente, que Dios me lo bendiga. Vamos a continuar aquí. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso se llama el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Un pecado de la cual tú no eres culpable, pero lo heredaste de Adán y de Eva. Yo no tengo la culpa que esos dos se hayan vuelto locos, a oír al diablo, a la serpiente y comerse algo que Dios le prohibió. Porque Dios le dijo a Eva y a Adán, no comas de ese árbol. Entonces mire, Adán por allá trabajando, poniéndole nombre a los animales y a las plantas, y Eva ahí con la serpiente hablando. ¿Qué hace una persona hablando con el diablo? ¿Qué hace una persona viendo novelas? ¿Qué hace una persona oyendo un chiste colorado? ¿Qué hace una persona viendo pornografía? Está hablando con el diablo. Tiene una conversación íntima con Satanás. Y si Dios le dijo a Eva que no comiera de ese fruto, ¿qué rayo hacía esa vieja metida al lado del árbol? Si Dios te prohíbe algo, aléjate, no te acerques. Porque el avisado ve el mal y se aparta, pero los simples caen ahí. Bendito sea el Señor. Ten cuidado. Aleluya, aleluya. Lo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ya voy terminando. Me quedan 2 puntos que quiero aclarar. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Se termina todo para el hombre? La Biblia describe claramente lo que sucede a la persona una vez que esta persona muere. Y los 2 únicos destinos eternos para todos los hombres tenemos que enfrentar están en la Biblia. Hay 2 destinos, o el cielo o el infierno.
no hay términos medios. Para los que son salvos por la fe en Jesucristo, después de la muerte, dice que sus almas suben al cielo, a las moradas eternas de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron lavados en la sangre de Cristo al recibirlo como su único y suficiente Salvador. Juan 3, 16, 18 y 36. Entonces Pablo nos enseña en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, o sea, morir, irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él prefirió quedarse en la tierra para seguir predicando, para sacar gente del pecado, de las garras de Satanás y mandarlos al cielo. Eso es. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando una persona muere salva, su alma se separa de su cuerpo y va al cielo, y su cuerpo queda en el sepulcro ahí, esperando el toque de la final trompeta, y será cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Los otros muertos, las personas que murieron en pecado, esperarán la segunda resurrección, que es para vergüenza y confusión eterna, que es la muerte, que es la resurrección para comparecer ante el tribunal del gran trono blanco, y de allí serán lanzados al lago de fuego. Bienaventurados y santos todos los que forman parte de la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Vea lo que dice. Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, es el que nos tiene aquí, a usted oyendo y a mí hablando, y a todos, usted y yo, creyendo esta palabra para escapar de las cosas que vienen. Primera de Corintios 15, versículos 50 al 54, y Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, ahí Pablo nos habla de cuando las almas de los que murieron salvos se van a reunir en un abrir y cerrar de ojos, y dice que en unos cuerpos glorificados cuando suene la trompeta del rapto, y vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor. Dice que resucitaremos con cuerpos glorificados semejantes al del Señor Jesucristo. Esto está en el rapto de la iglesia. Eso será allí, en el momento del rapto, exactamente antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, si yo estoy vivo para aquel tiempo, dice que seremos transformados en cuerpos de gloria y subiremos juntos para recibir al Señor en la nube del aire. Entonces vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, y viviremos. Óigame, ¿dónde vamos a vivir? En una ciudad gloriosa llamada la Nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial. ¿Dónde dice eso? ¿Lo dice la Biblia? Seguro que lo dice la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 27 dice: no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, mira esa condición, solamente, una cláusula divina, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida está abierto y hay un ángel con el lápiz, y cada vez que alguien recibe a Cristo y lo acepta como su Salvador, lo escribe. Solo que tiene que mantenerse salvo, temeroso ante Dios, mantener su vida íntegra y en santidad, porque si peca, vuelven a borrar el nombre.
Claro que la gente dice, no, salvo y siempre salvo. Que una vez que tú eres salvo, vas a seguir siendo salvo. No importa que sea un bandido, no importa que sea un afeminado, que fume marihuana escondido, que bebe aguardiente, que todavía esa vieja van al brujo, a la bruja, a que le lean el tabaco. Y se van a ir para el cielo así, viendo pornografía, masturbándose y después suben el domingo a la iglesia lleno del diablo. Está equivocado. En esta Biblia no dice que hay un plan B. La Biblia no lo dice. Dice que no entrará nadie inmundo ahí. Nadie. O que haga inmundicia. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces, no se puede creer en el cielo, hermano, y dejar de creer en el infierno. ¿Por qué? Porque ambos lugares están señalados en la Biblia. Y si una es verdad, la otra también es verdad. Porque si un día Dios me dijo, tienes que hablar del cielo y del infierno. Yo tenía como 20 años. Habla del cielo y del infierno. Porque si tú hablas solamente del cielo, estás predicando medio evangelio. Habla del cielo y del infierno, de los ángeles y de los demonios, del Dios y del diablo, de la luz y de las tinieblas. Tenemos que hablar esto. Entonces muchas personas aceptan la realidad del cielo, pero rechazan la existencia de un infierno. Pero la Biblia aclara que el infierno es tan real como el cielo. La Biblia enseña claramente que el infierno es un lugar real de tormentos indescriptibles, a donde los que mueren en pecado son enviados después de su muerte. Hay quienes creen que el infierno es un lugar reservado solo para los asesinos, los criminales, los narcotraficantes, los malvados, como Calígula, Nerón, Hitler, como Mao Zedong, como Che Guevara, como Fidel Castro y todos esos diablos, como Ho Chi Minh, Hussein, como Bin Laden, entre otros. ¡Qué equivocados están! Ellos fueron apóstoles del infierno. Todos los seres humanos, óigame, usted y yo merecemos el infierno porque todos nacimos en pecado. Y dice la Biblia, y que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, Dios ha declarado que el castigo justo por el pecado es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y primera de Juan 1:10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hebreos 9:27 dice que después que usted muere y yo muera, hay un juicio. Bendito sea el Señor. Así que escuche bien, y porque voy a concluir con esto. El hombre tiene que morir físicamente, que es la consumación de la sentencia de Dios por la rebelión en el Edén. Pero ese es el castigo del cuerpo físico, el que merece un castigo eterno en ese lugar que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Después viene allí el castigo por el pecado y por no vivir para Dios, que es ese lugar que la Biblia lo llama un lugar terrible, del cual tenemos que huir, escapar. La Biblia describe el infierno como un lugar en donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, en donde es el lloro y el crujir de dientes, y se lo estoy replanteando para que no se le olvide, porque ese es un lugar terrible, es un lugar de eterna perdición. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice que el infierno es un lugar de eterna perdición, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11. Y dice que es un lago que arde con fuego y azufre, donde los malvados son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Jesús mismo dice que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida eterna gloriosa en el cielo. Mateo 25:46 dice, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces tenemos que hablar estas dos cosas. Hay gente que no se están atreviendo a hablar estos temas, porque la gente se va, o yo no sé, se enfada. Es mejor que se enfade el hombre y no Dios,
porque el que se niega a hablar la verdad tácitamente está diciendo mentira. Todos, después de morir, vivirán para siempre, sea en luz o en tinieblas. El asunto no es morir, el asunto es dónde viviremos después que morimos, dónde pasaremos la eternidad. Los que aceptan a Cristo y vivan para Él, guardando su palabra, guardando la palabra de su paciencia, han asegurado su eternidad en gloria con Dios. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero los que rechazan a Cristo y su santo evangelio, su destino final será las llamas eternas del castigo del lago de fuego y azufre. Juan 3:1 dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, en el infierno, amadas, amigos y amigas, en el infierno los perdidos estarán tomando la copa de la ira de la justicia de Dios. Salmo capítulo 11, versículo 6 dice así, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos, de los malignos. Todos los que están en el infierno, al comparecer ante el juicio del gran trono blanco, dice que saben que ellos son culpables, su propia conciencia los va a acusar, el veredicto de Dios será inapelable. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, esto, amados, nos lleva por la misma palabra a la convicción de que el infierno es un lugar real, verdadero de tormento, que no es un cuento, que es la antesala al lago de fuego y azufre, óigame, que será el lugar en donde serán atormentados por los siglos de los siglos todos los que se pierdan, todos los que rechacen la oferta de vida en Cristo Jesús. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El único medio de escape del infierno eterno se llama Cristo Jesús. Solo viviendo para Él, viniendo a Él, podemos ser perdonados de nuestros pecados y al estar inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz fue definitivo y solo en ese sacrificio, en esa muerte de dolor, hay salvación definitiva del infierno. Bendito sea el Señor. Entonces, solo el sacrificio sublime de Jesús en la cruz del Calvario puede proveer la salvación perfecta, completa y eterna para todo aquel que a Él viene. Los que niegan la realidad del infierno, óigame bien, deberán detenerse en las mismas escrituras. Deberían sentarse y leer la palabra y considerar que nada en la tierra advierte más al hombre de la realidad del infierno que la misma palabra de Dios, que la misma Biblia, que la misma escritura. Y nadie ha hablado más del peligro del infierno que el mismo Señor Jesucristo. El infierno, amados, para terminar, es un lugar en donde los incrédulos creen y en la que la palabra dice, ellos van a creer en lo que la palabra dice, pero nunca lo creyeron. Pero ya es demasiado tarde para creer, es ahora. Creer es ahora. Te invito a que oigas y creas en el Señor ahora, antes que sea tarde para ti. Eclesiastés 9:4 te lo recuerdo. Hay aún esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Así que esta es la palabra que Dios ha traído para nosotros en esta hora. Y yo quiero que todo aquel que está descarriado ahora mismo se reconcilie.
Y el que no conoce a Cristo, que no ha querido, nunca ha venido al Señor, ven, este es tu día. Este es tu día. Puede ser tarde mañana. Puede ser tarde mañana, puede ser tarde. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué te traerá. Muchos han dejado esto para mañana y el mañana nunca llegó. No existe, es hoy. Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. Repita conmigo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor, para que tú me perdones todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Yo te recibo como mi único Salvador, como el que me salva del infierno y de la muerte y del lago de fuego. Yo vengo a ti, Señor, pidiéndote perdón por todas las ofensas que he cometido. Lávame todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Te entrego mi espíritu, alma y cuerpo. Y a partir de ahora viviré para ti, Señor. Moriré para el mundo y viviré para ti, para agradarte y para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mire esta gente que se están reconciliando, los que se van a reconciliar y se van a convertir. Perdónalos, sálvalos, Señor, ahora. Rompe las cadenas. Tu palabra dice que tu sangre es la que nos limpia, nos libra, Padre, del poder del infierno y de la muerte. Tu muerte expiatoria fue para darnos vida y vida abundante. Reprendo al diablo todo vicio, toda atadura de pecado. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Satán, suelta esas vidas. Espíritus del diablo, espíritus de demonios, salgan ahora. Espíritus de vicio, de corrupción moral, sexual, fuera por el poder de la palabra. Espíritu de brujería, de hechicería, de droga, fuera, de borracheras, todo espíritu del diablo, todo pecado que ata las almas, en el nombre de Jesús, lo echo fuera por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Yo te invito a que nunca te apartes de esto. Esta es la que dice la verdad. Y si donde tú estás no te hablan del infierno, o te dicen que tú puedes seguir siendo el mismo pecador sin un cambio, ir al cielo, corre de ahí porque te están engañando. Son personas que te van a llevar al infierno. Cristo es la verdad. Y la verdad es la que nos dice que debemos huir del infierno abajo y buscar a Dios hacia arriba. Porque somos de arriba. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Todos los que se han conectado. Gracias al Señor por ustedes. Dios está haciendo grandes cosas. Me han llamado, me han mandado mensajes de África, de Japón y de muchos lugares. Y yo pienso, hermano, es que este es el tiempo. En la palabra dice que correrá como río. Dice que la palabra correrá y será glorificada. Que en los últimos tiempos, dice la Biblia, que la tierra será cubierta por la palabra, así como las aguas cubren la mar, la tierra será cubierta, será llena del conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga, será hasta la próxima. Shalom. Dios te cuide. Cuídate.